Dios les bendice, hermanos. La paz del Señor con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues le doy gracias a Dios porque por fe sabemos que todos y cada uno de los seres humanos estamos ahorita valorando nuestra situación material, espiritual, física, laboral, en todas partes del mundo. Pero por fe creemos que esta situación va a pasar. Y hay algo importante, que si nos acercamos al Señor, si nos acercamos a la presencia y gracia de Dios, podemos tener otra visión diferente, podemos pensar de otra manera para canalizar nuestros actos, nuestros hechos, nuestra vida cotidiana y sobre todo familiar y social. Estamos en días difíciles, es cierto, pero no estamos solos. Dice la palabra que si creemos en el Señor Jesucristo y en el Padre Eterno, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por fe, los que ya conocemos la palabra y hemos creído en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Él está con nosotros. Por eso, a través de la palabra, de muchas maneras el Señor nos habla, nos invita a conocer, a saber, a aprender más de lo que hemos oído o conocido. Porque es cierto, de oídas conocíamos al Señor, de oídas sabíamos que Él existe, pero no le conocemos realmente. Algunos y muchos, cuantos más, no lo tienen en su corazón. Pero de muchas maneras el Señor, a través de la palabra, invita a todos los seres humanos a amarle, a conocerle, a saber y vivir a través de sus estatutos y mandamientos. Y por eso la palabra de Dios es maravillosa, es cierto, nos exhorta, pero también nos alienta, nos motiva y a través de ella nos disciplina espiritualmente, a través de que tú le profeses amor a nuestro Padre Eterno, de que tú desees hacer su voluntad y vivir por medio de la obediencia a su palabra. Y hay muchas maneras y formas en las que el Padre Eterno nos habla a través de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Y lo vamos a valorar a través de la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, del verso 25 al 30. Y mira lo que dice la palabra del Señor en este día. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Mi Padre, al Padre conoce a alguno, ni alguno conoce al Padre, dice aquí la palabra del Señor. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, a ese que revele el Señor la presencia, la paz y el gozo del Señor, a Él le revela la gloria de Dios. Dice el verso 28, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria al Señor. Jesús le da gracias al Padre Eterno porque la misma enseñanza de Él, ¿verdad? A través de la palabra, cuántas veces fueron menospreciadas, rechazadas por los maestros de la ley en la época de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la palabra nos muestra que Jesús alaba al Padre, porque las Escrituras fueron reveladas a los niños, a los humildes, al que desconocía verdaderamente la profundidad de la ley y desconocían por completo la palabra de Dios. ¿Y cuántos sabemos ahora en la actualidad igual que desconocemos la palabra de Dios y somos como niños? Oímos y lo que oímos lo creemos, pero no valoramos la palabra. Pero cuando somos niños en Cristo y por fe nos decidimos a obedecerle, a amarle, a seguirle, a escucharle en nuestro corazón, Él obra. Aquí, a través de la palabra, estos pensamientos de Jesús, le da gracias al Padre. Qué maravilloso, a través de darle gracias al Padre, le encuentra un refrigerio para su dolor, porque a través de la palabra podemos nosotros valorar y entender que Él ya sabía que iba al sacrificio, pero aquí encuentra un refrigerio para ese dolor, para esa agonía de su corazón. Cuando vemos a nuestro Padre eterno, ¿verdad?, alrededor de la palabra, a través de la palabra, podemos tener ese aliento, esa actitud de un hálito de vida llena de la presencia del Señor. Podemos tener, como el Señor Jesucristo encontró, un refrigerio. Alabar al Padre, gozarse delante de la presencia del Padre. Es cierto, Él pasó momentos difíciles, de agonía, de angustia, porque sabía que iba al sacrificio. Ahora, ¿cuántas veces o cuántos están pasando estas mismas situaciones? Momentos difíciles, momentos desalentadores, angustiosos, ¿verdad? Y no vemos más que a nuestro alrededor, en algunos casos y sobre todo en este lugar de Xochimilco, cuánta mortandad. Ha habido muchos muertos en algunos
barrios del distrito de Xochimilco, pero sabemos que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, para valorar quién es Dios y en cualquier parte del mundo, no solamente en Xochimilco, en todas las partes de nuestro México, de nuestro país, cuántas decisiones ha habido, cuántas defunciones. Sabemos que Dios es el que está con nosotros y en estas circunstancias, en estos momentos, podemos sentir como nuestro Señor Jesucristo, un refrigerio para el dolor de todos aquellos que han perdido un ser querido, un refrigerio por medio de la palabra. A través de la palabra encontramos ánimo, consuelo, como dice la Escritura, y que podamos levantar nuestra mirada como lo hizo el Señor Jesús hacia el cielo, porque solamente de allí, de la presencia del Padre, viene nuestro socorro. Y como dice la palabra de Dios, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aquí nos habla muy claramente, así como el Señor Jesucristo encontró ánimo, consuelo, levantando su corazón, mirando hacia arriba, buscando el rostro del Padre, ahí también debemos de levantar nuestros ojos. Aquí Dios nos habla por medio de la Escritura. Por eso aquí Jesús dice que alaba al Padre, con lo que muestra su acuerdo con la voluntad del Señor, con lo que muestra su acuerdo por la santidad del método con el que Él desea que aprendamos los seres humanos. La alabanza, la gratitud, el amor. Eso es lo que debe de haber en nuestro corazón. Todo esto nos lo muestra el Señor Jesucristo. Debe de haber en nuestro corazón amor, gratitud y alabanza. Ese es el primer motivo que había en el corazón de Jesús, el amor a la humanidad, y alabando al Padre, le agradecía por sus bendiciones para con todos los que en Él creían y siguen creyendo en la actualidad. Ahora Dios nos habla por medio de la palabra, que cuando tú levantes tus ojos al cielo, que tu oración sea llena de alabanza, llena de gratitud, llena de amor, para que la bendición de Dios llegue a tu corazón. Cuando nosotros oramos y alabamos a Dios, podemos experimentar su presencia, podemos sentir cómo el Padre habla a nuestro corazón, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Padre eterno, que nos formó a su imagen y semejanza. Y sabemos que nuestro Padre, ¿verdad? Por muy difícil que sea la situación, en el nombre de Jesús, Él nos ayuda. Y como Jesús dijo, Abba Padre, aquí lo dice la Escritura, gracias Señor del cielo y de la tierra, gracias Creador del universo, y aún tú que nos formaste a nosotros mismos, gracias porque nos permites acudir a ti como el Señor Jesucristo, con amor, con reverencia, valorando tu santidad, tu divinidad, porque la palabra nos muestra esto, que tú eres santo, perfecto y divino, que actuemos como lo hizo el Señor Jesucristo, ser imitadores de Cristo, actuando con veracidad, no mintiendo, no actuando con hipocresía, sino con amor, llenos de esa misericordia y piedad que el Señor Jesucristo tuvo para levantar nuestros ojos al Santo de Israel, a nuestro Padre eterno, en el nombre de Jesús. Alabarle con todo nuestro corazón, buscarle de todo corazón. Mire qué hermoso, como dice la palabra, Él ocultó el poder de la profundidad de la palabra a través de las parábolas que Él les decía a la gente que lo seguía, aún a los discípulos, para revelársela a los niños, por decir niños, pero al humilde y sencillo de corazón, no al erudito, no a los maestros de la ley. Y aquí lo vemos en la palabra, porque para muchos la verdad de la palabra del Evangelio, esa verdad de poder de salvación, es desconocida. ¿Cuántos serán muy eruditos en los aspectos seculares o materiales o espirituales, pero desconocen la profundidad de la salvación, desconocen el amor, la verdad, el perdón que a través de Jesucristo hemos recibido? Aquí la palabra nos habla. Él le reveló a los niños esta verdad oculta en lo espiritual para muchos, pero a los que le amaron, le siguieron y lo seguimos haciendo en la actualidad, nos revela la profundidad de la palabra, nos da esa gracia, esa misericordia llenando nuestros corazones para conocer la verdad, tener ese conocimiento pleno del poder del Evangelio que da perdón de pecados si tenemos fe en el Señor Jesucristo, que nos da salvación con promesa de vida eterna. No es el conocimiento del ser humano, sino el conocimiento que tú desees tener en el amor hacia Jesús por medio de la palabra. En Cristo, según verdad las Escrituras, los humildes, ellos recibieron la revelación de la palabra, del poder de la Escritura. Vea cómo Dios es maravilloso. Aquí vemos que Dios hizo esa diferencia entre los sabios, los eruditos, los maestros de la ley, para con los humildes.
a los niños les reveló su palabra. Mire, es algo tan maravilloso, no podemos imaginar cómo Dios a través de Jesucristo escoge a Pedro, ¿verdad? Un humilde pescador. ¿Por qué no escogió a Nicodemo, un maestro de la ley, un fariseo reconocido, un erudito en el conocimiento de la ley de ese tiempo? ¿Por qué? Porque a Jesús no le plació escoger a Nicodemo como discípulo, sino a uno más humilde de corazón, a Pedro. Y mire algo maravilloso, Nicodemo, al encuentro con Jesús que tuvo personalmente con él, recibió salvación, conoció la verdad y la aceptó, pero a Jesús no le plació revelarle lo escondido del poder de la palabra, sino a Pedro, un humilde de corazón, un humilde pescador que no sabía quizás, ¿verdad?, más allá de su conocimiento de los seres que le rodeaban. Pero qué maravillosa es la palabra, cómo la soberanía de Dios es maravillosa, que al que quiere, Él le da ese conocimiento. Al que desea acercarse a su presencia, Él lo induce por medio de su Espíritu Santo a la profundidad de la palabra. Aquí dice el verso 26 de Mateo capítulo 11, sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó a Dios darnos el conocimiento de la profundidad de su palabra. A veces para nosotros hay cosas inexplicables, cosas que no podemos entender, pero Él nos las revela por medio de la palabra. Vemos, como le acabo de mencionar, este ejemplo de Pedro y Nicodemo, y nosotros sabemos que Jesús, ¿verdad?, el gran Rey de Reyes, Señor de Señores, nos ha escogido a nosotros. Nos ha escogido a nosotros, no por lo que tengamos en conocimiento secular, no, si tú tienes un corazón humilde, dispuesto para aceptar a Jesucristo, dispuesto para tenerlo en tu corazón, recibiéndolo como tu único y suficiente Salvador, eso es un motivo maravilloso para que Jesús obre nuestra vida, obre nuestro corazón, transforme nuestro corazón. Nicodemo, le repito, creyó en Jesús y fue salvo, pero no tuvo ese privilegio de que le fuera revelada la Escritura. Aquí nos habla muy claramente este verso 26. Así te agradó, decía Jesús al Padre Eterno. Qué inmensa gratitud debe de haber en nuestro corazón, porque en el nombre de Jesús le hemos agradado al Padre. A través de Jesucristo, por sus gracias derramadas en nuestras vidas, Dios se agrada de nuestros corazones. Dios se agrada de tu vida si tú se la das a Él, si tú la consagras a Él para amarle, para obedecerle, para seguirle conforme a sus enseñanzas. ¿Cómo agradecerle a Dios ese privilegio tan grande de haberse fijado en nosotros? Somos millones de seres humanos en el mundo, pero a Él le plació escogernos a ti y a mí. Porque si tú tienes un corazón humilde delante de Dios, si tú crees en lo que dice la palabra de Dios, bendito Dios, somos gratos al corazón de Dios. Aquí Jesús nos habla así, le agradó al Padre. Aquí lo dice claramente Jesús, le agradó a Él revelarnos su palabra, le agradó a Él darnos esa unción de amor, de salvación, de perdón, de gracia, para que valoremos nosotros las Sagradas Escrituras y sobre todo algo hermoso, maravilloso, despojarnos de nuestros pecados, perdonarnos nuestras iniquidades y apartarlas de su presencia, para que nosotros reflejemos la cubierta maravillosa del perdón que a través del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor hemos recibido. Esto es maravilloso, nosotros podemos valorar la palabra. Aquí dice el verso 27, todas las cosas, dice el Señor Jesús, me fueron entregadas, gloria a Dios, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre conoce alguno sino al Hijo. Jesús nos dice que todas las cosas le fueron entregadas a Él por el Padre. Aquí Jesús nos habla muy claramente de la palabra, nos habla claramente de que al Padre le plació entregarle solamente al Hijo todo el poder, la autoridad, el dominio sobre los enemigos de nuestra alma, el conocimiento. Y solo el Hijo conoce verazmente al Padre, y a viceversa, solo el Padre conoce y conoció los propósitos de Jesucristo a venir a esta tierra para morir por el ser humano, por el pecador, como tú y yo éramos, y ahora podemos ser llenos de la gracia y del perdón de Jesucristo. Si conocemos la palabra, eso nos conlleva a obedecer. Mira, aquí en Juan 7:17 nos dice la palabra muy claramente a través de las Escrituras, algo muy hermoso. Dice la Escritura, el que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerá si la doctrina es de Dios o si yo os hablo con mi propia cuenta. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios por medio de la fe salvadora, por medio de la enseñanza, el conocimiento empírico de su palabra. ¿Qué requiere esto? Amor, un amor sincero, una obediencia sincera de hacer la voluntad del Padre. Aquí lo dice claramente, el que quiera. Mira qué hermoso es el Señor, porque Él no te obliga a que tú creas en su palabra, en la salvación de Jesús. Él no te obliga a que tú hagas y obedezcas sus mandamientos. No, si tú quieres. Aquí lo dice claramente la Escritura, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No importa que seas humilde, rico, no importa la condición que tengamos, social, política. No, ¿qué importa al Señor? Que seamos de Él. Porque si eres religioso, si eres predicador, si eres lo máximo en la vida del ser humano, hablando de lo material, lo económico, y no eres de Dios, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Aquí claramente dice la palabra y nos invita, el que quiera hacer la voluntad de Dios, requiere un sincero agradecimiento de nuestro corazón, una sincera fe y obediencia a la palabra para vivir en su voluntad. Debemos de creerle a Dios. Si le creemos a Dios, si creemos la palabra, le estamos obedeciendo. Y le vamos a obedecer como dice la palabra, ¿verdad? Y el obedecer a Dios es amarle. El obedecer a Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo es obedecerle. Todos podemos conocer a Dios si nosotros queremos. Y conoceremos la voluntad del Hijo. ¿Cuál es su voluntad? Que estemos unidos a Él, que tengamos nuestro corazón puesto en Él para recibir unción, para recibir bendición, para recibir la presencia del poder del Espíritu Santo en nuestro corazón y nos motive a amar más a Jesucristo. Aquí nos habla muy claramente. ¿Quién abre tus ojos espirituales? Solamente el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Él ha puesto en nosotros ese sentir y Él abre nuestros ojos espirituales para conocer y valorar la palabra de Dios. Nos da entendimiento para conocer y andar en el camino de la verdad, de la salvación, la palabra de Dios. Aquí en el verso 28 nos dice claramente, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor. ¿Cuántos deseamos venir a Él si conocemos o hemos oído la palabra, pero no queremos entregarle nuestro corazón? No deseamos poner en Él nuestras cargas de pecado. No deseamos obedecerle. Y Él es tan gentil, tan caballeroso. Su amor es tan sublime y perfecto que, como leímos en Juan, nos invita a venir a Él. Nos invita a reconocer nuestros malos caminos y volvernos de Él, el camino de pecado, de inmundicia espiritual, para ser salvos por la fe. Nos invita a venir a Él, como dice este verso 28, venid a mí los cargados y trabajados. ¿Cuántos no podemos o no podíamos, mejor dicho, porque gracias a Él ahora somos libres de nuestra carga de pecado? Gracias a su misericordia, ahora Él ha puesto en nosotros otro yugo, más fácil de llevar su palabra. Venid a mí los que están cargados y trabajados. ¿Cuántos están luchando con sus propias fuerzas en estos días difíciles por la economía, por la pena del corazón, de la pérdida de los seres queridos, por circunstancias difíciles, por problemas económicos, morales, materiales, etc.? Una carga que el hombre quiere llevar por sí solo. Pero cuando venimos a Jesús, esa carga la dejamos en Él y la nuestra, si la queremos llevar, es la de Él, que es más ligera, su palabra. Aquí hay una oferta, la oferta misma que nos hace Jesús, si la invitación es aceptada. Llevar su yugo, que es más fácil de llevar. Somos salvos, llevemos el yugo de Jesús, la palabra de Dios. Aquí nos habla muy claramente, ¿verdad? Dejad mi yugo. Él nos invita a dejar nuestro yugo en Él. Somos invitados a recibirle como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo, que es nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro pastor y profeta. Gloria al Señor. Sí, hermano, así es. Jesús es nuestro Rey, sacerdote y profeta.
profeta. Gloria al Señor Jesucristo, eso lo dice en Hebreos 4:14. Y tú puedes leer ese capítulo de Hebreos 4. Hay algo maravilloso que tú encontrarás en la palabra, el amor, la sublimidad de la presencia de Jesús, si lo llenas en tu corazón. Que dejes que Él obre en tu vida, que Él obre en tu corazón. ¿Cómo nos vamos a llegar al Señor Jesús si no le reconocemos como nuestro Rey, como nuestro sumo sacerdote? Aquí la palabra nos habla muy claramente: deja tus cargas en Él, deja tu pesar, tu agonía, tu malestar, tu amargura, tu ira, tu contienda. Deja que Él te haga libre. Por eso, como vimos en Juan, Él nos invita, te invita a ser libre en espíritu y en verdad. Te invita a dejar tu yugo. Quizás no es en lo material, pero puede ser en lo espiritual. En lo espiritual es agonía que te está carcomiendo el espíritu y tu corazón se está endureciendo. Deja que el Señor obre como tu Rey, como tu Señor, como el perdonador de tus pecados, el que te ha sanado, el que te ha liberado, porque Jesús es nuestro médico divino, el que sana nuestras dolencias, el que en realidad quita nuestras enfermedades. Y yo te lo puedo decir por experiencia propia. Él ha sanado mi corazón, mi alma y mi cuerpo. Y el Señor quiere hacer lo mismo con todos nosotros. Él nos invita a entrar a su reposo. Deja que sane tu corazón. Deja tu carga, esa carga de tristezas, de ira, de amargura y resentimiento que hay en tu corazón y que te impide gozarte delante de la presencia del Señor, que te impide en verdad disfrutar del amor de su presencia y de la llenura que hay en nuestro ser, porque le alabamos, le adoramos y eso llena nuestro corazón. Él nos invita a dejar nuestra carga. Si tú quieres, aunque creas o no creas, Él te hace libre. Él te hace libre. Cuanto más los que conocemos por fe la gracia, el amor y la misericordia de Jesús nos ha hecho libres. Pero cuántos, conociendo todo esto, no han dejado que sus corazones saquen ese yugo, esa pesada carga de la carne espiritual y material que agobia sus pensamientos, para dejárselas a Jesús y llevar su yugo, que es más fácil. Venid a mí todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Esto nos dice aquí la palabra del Señor, que depositemos en el Maestro, en nuestro Rey Salvador, nuestro Sanador, nuestras cargas. Ven a descansar en Él, dice el Señor. Y aquí nos habla muy claramente la palabra: venid a mí todos los que están cargados y fatigados, porque la fatiga de tu corazón, de tu cuerpo, de tu rostro, te denota una prolongada agonía por la carga que no has podido quitar de tu ser espiritual. Una carga que es algo que pesa en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, y que abruma tus pensamientos. Los maestros de la ley cargaban con los preceptos, con todas las reglas y normas innumerables que habían impuesto sobre el ser humano en ese tiempo, sobre el pueblo de Israel. Y ellos no podían llevar esa carga, el peso de la ley. Pero mira qué hermoso, aquí nos invita el Señor, ¿verdad? Él ha hecho que nosotros depositemos, si tú quieres. Él nos invita, no ha hecho, sino que te invita a dejar tu carga en Él. Hay cargas que tú ya no soportas llevar, cargas imposibles de sobrellevar, y solamente el Maestro te las puede quitar. Solamente Jesús, el Rey de la Gloria, puede llevar tu carga. Si tú vienes humildemente a Él, con un corazón contrito y humilde. Porque recuerda que dice el Señor, que al humilde lo ve de cerca, pero al soberbio, al que cree que por sus propias fuerzas va a quitar su amargura y finge ser feliz y no lo es soberbia, es orgullo, lo va a mirar de lejos. Pero si somos humildes y reconocemos nuestra condición humana, reconocemos cómo está nuestro corazón delante de Él, Él se lleva nuestra carga. Ve la palabra, escudriñala, conócela. Jesús vino a aliviar nuestro peso espiritual. Jesús vino, como dice la palabra, a llevar nuestra carga, nuestro yugo. Y gloria a Dios, Él nos quita esa fatiga, porque al quitarnos el peso de nuestro corazón, de los resentimientos que puede haber, porque tú no eres feliz si es que los tienes, no eres feliz, deja que Él se los lleve. Él nos está invitando a llevarlo. Él cumplió con la ley, se llevó el yugo de la ley para darnos a nosotros un tiempo de gracia, de amor, de misericordia, por medio de la palabra. Y sus mandamientos ya no son gravosos, ya con gozo, con amor, podemos obedecerlos, porque
ya no es un yugo que obstruye la felicidad de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Ya no es una piedra que tú traes clavada en tu corazón, que te estorba para que brote de él el amor hacia Jesús, porque Él la desarraiga, Él la quita y Él la lleva. Y somos libres para amarle, para servirle, para adorarle, para obedecerle, como dice la palabra de Dios. Ya no hay peso espiritual, pero tenemos nosotros que desear venir a Cristo. ¿Qué es lo que produce la fatiga? Tu ansiedad y tu pecado. Una fatiga espiritual que muchas veces reflejamos en el rostro, en nuestros ojos. Esa amargura, esa tristeza espiritual se refleja en el corazón. En tu rostro no hay una sonrisa de amor, no hay una sonrisa de gratitud para con el Señor por nuestro pecado. Pero cuando entregamos esa carga a Jesús, hay una sonrisa de amor, de gratitud, porque la gracia del Todopoderoso en el nombre de Cristo llena nuestros corazones. Pero es importante que nos decidamos, que tengamos el valor, la valentía de quitarnos esa carga de pecado y humillarnos a los pies de Cristo. Que Él ponga sobre nuestra cabeza su gracia, su perdón, ese perdón que produce el amor de Dios a través de Jesucristo en nuestra vida. Dejad tu yugo en Él. Aquí nos dice la palabra: venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No vamos a descansar si no dejamos nuestras cargas en Él, sin ese peso. Si se lo damos a Jesús, tenemos un acceso más libre, un camino más libre para ir a la presencia de Dios, porque Él es el conducto y Él está poniendo en nosotros una carga más ligera. Su palabra, como dice aquí la palabra, qué alivio, qué descanso en nuestro corazón y espíritu, dejarle a Él nuestra carga, como dice aquí la palabra. Si le buscamos de todo corazón, habrá alivio, paz a nuestro espíritu. Y esa paz la podemos reflejar al mundo, pero tenemos que acudir a Él. Muchas veces nos negamos por ignorancia de la palabra, de la promesa de Jesús. Nos negamos a dejarle nuestra carga y no queremos creer en Él, no queremos tomar ese regalo maravilloso de salvación, de perdón, porque hay un impedimento, esa piedra en tu corazón de ignorancia de las Escrituras, de que no quieres dejar tu pecado, de que no quieres dejar lo que te aparta de la presencia de Dios. Pero Él nos está invitando en este día para que nos sane nuestro corazón, para que nos salve. Y es para todo aquel que en Él cree, dar salvación y sanidad del espíritu, y por qué no también del cuerpo, de tu mente. Somos libres para adorarle, amarle, que Él alivie nuestro corazón. Eso nos dice aquí la palabra, nos invita. Solo tenemos que hacer, ¿qué? Seguir sus indicaciones, seguir su palabra, como aquí dice la Escritura, porque Él es, recuérdalo, nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro maestro, nuestro sanador, nuestro médico divino. Si a Él venimos, Él nos sana. Es nuestro abogado, como dice en 1 de Juan, capítulo 2:1. Es nuestro abogado defensor. Si en algo le fallamos al Padre, Él intercede por nosotros. Él nos defiende delante de la presencia del Padre, cubriéndonos con su sangre preciosa, con su perdón maravillosa, con su gracia divina que envuelve nuestro ser espiritual. Deja tus cargas en Él. Aquí la palabra de Dios es maravillosa. ¿Cómo vamos a llegarnos a Jesús? Aquí lo dice la Escritura, por medio de dejarle nuestra carga. Él es nuestro ayudador, es nuestro gobernador, si queremos. Si tú te niegas a recibir su presencia, si tú te niegas, ¿verdad?, a recibirlo como tu Salvador, ¿quién te defenderá delante de la presencia de Dios? ¿Quién quitará tu pesada carga de pecado, de inmundicia espiritual? Si no tenemos a Jesús, no hay nadie. No son tus fuerzas las que te van a liberar de esa agonía espiritual que te está matando espiritualmente, está matando tus sentimientos de amor y llenando de amargura tu espíritu y corazón. No eres tú, solamente Cristo nos quita esa carga, solamente Jesús nos conduce a la vida eterna, a la verdad. Por algo dice Él muy claramente ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entrará al Padre si no es por mí. Dejemos nuestro yugo a Él, descansemos en el Señor. Cristo nos ofrece ese descanso maravilloso de vida. No es un permiso para que tú vengas, Él dejes tu carga y sigas pecando, no. No es una licencia para que sigas en el pecado, no. Es para liberarnos de la maldad del corazón humano, de nuestro corazón.
de nuestra vida inicua que llevábamos antes de venir a Él. Éramos ignorantes, necios, pero ahora que seamos como niños y que nos revele la palabra. Aquí nos está hablando muy claramente que dejemos nuestro yugo en Él, que descansemos en Él. Es lo que nos está ofreciendo aquí el Señor. Que demos nuestro corazón a Cristo, despojados de nuestra carga carnal, para que tengamos un servicio digno a la presencia de Dios, para que podamos dedicarnos a Dios con mente, corazón y espíritu, en amor, deseando servirle de todo corazón. Porque eso es lo que desea Dios, que le amemos, que le sirvamos, le alabemos en espíritu y en verdad. Cristo, si tú valoras la palabra, Él fue carpintero, hizo un yugo especial. Y como maestro de la carpintería, lo hizo ligero. Y nosotros llevamos un yugo, el de la carne. Pero hay algo importante. Tú puedes dejar ese yugo de la carne en Él y llevar su yugo. Te repito, las Escrituras, el conocimiento de ellas para salvación. Aquí la palabra de Dios es clara. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 4 nos habla muy claramente el Señor de su misericordia, de la verdad. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8, mira lo que dice la palabra. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Mira qué maravilloso, nos está guardada la corona de justicia, pero ahora tenemos que despojarnos de nuestro yo, de nuestro yugo de pecado, de avaricia, de inmundicia, de todo lo que estorbe nuestra comunión con Dios, con Jesucristo el Señor, para que la llenura del Espíritu Santo nos dé esta convicción de pecado y seamos despojados, libres, llevando una carga más ligera, que es la presencia viva a través de los estatutos de Dios en la vivencia cotidiana, a la presencia de Dios con nuestro corazón. Y nos está reservada la corona de la vida. Después de la muerte tendremos ese privilegio de estar en la presencia de Dios, y Él tendrá una corona para ti, para mí, como dice aquí la palabra, para todos los que en Él creen. Ahora tenemos esa bendición, creer en Él y dejar nuestro yugo en Él, para que seamos en verdad libres de escoger la verdad, libres para valorar lo que dice aquí la Escritura. Venid a mí los que están cargados, fatigados, cansados, que yo los haré descansar. Qué hermosa palabra de Dios. Aquí nos habla muy claramente. ¿Tú crees que Jesucristo no sufrió? Sí. ¿Tú crees que Jesucristo no padeció? Sí, Él fue ser humano, recuérdalo. Él lloró cuando supo de la muerte de su amigo Lázaro. Y lloró delante de su tumba. Él tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed y agonía y saber que iba a una muerte en sacrificio físico, personal, por la humanidad. Él se dolió de muchas cosas, también sufrió, pero ese sufrimiento lo conllevó a, por amor, dar su vida por nosotros para llevar nuestras cargas, si tenemos fe en Él. Aquí está la promesa. Él nos ayuda a llevar su carga, que es la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y no es difícil su carga, hermanos. No es difícil. Aquí la palabra de Dios nos habla que Él nos ayuda, es nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Si tú te sientes débil en lo espiritual o en lo material carnal, Él es tu ayudador. Eso lo dice en Romanos 8:26. Él nos ayuda en todo momento difícil si nosotros le invocamos, si nosotros le clamamos. El Señor es fiel. Él acepta llevar nuestro yugo. Él acepta nuestra carga, por muy difícil que parezca. Él lleva tu carga. Y si llevamos la de Él es más ligera. No es difícil entender y comprender en esta enseñanza que nos da el Señor. Que valoremos que el Maestro nos está hablando por medio de su palabra. Y miren lo que añade a través de la palabra. No solamente nos dice aquí en el verso 28, los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, lleva mi yugo sobre ti. Eso lo digo personalmente. Y aprende de mí, dice el Señor. Yo quiero aprender más del Maestro. Y como dice aquí, que Él fue manso y humilde de corazón. Ahí está un ejemplo maravilloso de cómo tenemos que ser para ser aceptos a su presencia, dejándole nuestros pecados, nuestras inmundicias espirituales,
quitándole todo lo que nos estorbe para la gloria de su nombre. Venid a mí, dice el Señor. Y así es, hermano. Mira, la palabra lo dice claramente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice el verso 30, porque mi yugo es fácil, gloria a Dios, y ligera mi carga. Como quiera que sea este aspecto del yugo del cual nos habla la palabra de Dios, y la carga que nos parezca muy difícil de llevar, de vivir, en esta enseñanza que nos dice el Señor Jesús, el Maestro nos dice algo muy hermoso. Nos está diciendo con amor, porque Él suaviza todo, Él hace más ligera nuestra carga. Por eso dice, porque mi yugo es cómodo, mi carga es ligera. Aquí lo dice muy claramente en Mateo 11:30, ¿verdad? Porque mi yugo es ligero y fácil, ligera, no es difícil para ti la carga, la palabra de Dios. Aquí es muy claro como el Señor nos dice, no te espantes, ¿de qué te asustas? ¿De qué tienes temor? Su yugo es fácil, dice el Señor. Vivir su palabra. Su yugo, ¿sabes qué es? Amor, gracia, paz, felicidad. Aunque tengamos momentos difíciles, aunque padezcamos ahorita en momentos críticos, situaciones especiales de dolor, de tristeza, no sé qué es lo que pasa en el corazón del ser humano, de todos y cada uno de los que vivimos en el planeta, pero lo que sí sé es lo que dice aquí el Señor. Claramente dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Te repito, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Es su amor, su gracia, su perdón, el que sana nuestras heridas. El amor de Cristo no produce heridas, sino que sana las nuestras. El amor de Cristo te da la paz, alivio. Porque eso dice la palabra, su yugo es fácil. Ese yugo es su palabra de amor, y está forrado con ese amor las Sagradas Escrituras para que no sea difícil a nuestro corazón, para evitarnos toda fatiga. Gloria a Cristo. Ese yugo es ligero de llevar si nosotros estamos valorando lo que aquí dice la palabra, porque a medida que caminamos con ese yugo, nuestra carga es más ligera. ¿Por qué? Porque lo hacemos por fe. Por fe caminar en la palabra, obedecer los estatutos, por fe vivir buscando con anhelo la presencia de Jesús, que por medio del Espíritu Santo llena nuestro corazón, que haya perseverancia, constancia en nuestro vivir con Cristo, y que el Espíritu Santo nos dé esa esperanza viva de que un día Jesucristo va a venir a nuestro corazón con nosotros. Nos dice muy claramente la palabra aquí en Primera de Tesalonicenses 1:3. Mira lo que dice la Escritura, gloria a Dios, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En la constancia y esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice claramente la palabra. ¿Cómo vamos a esperar? ¿Cómo vamos a ir caminando? Bueno, aprendiendo de Jesús. Aquí lo dice la palabra. Vamos a aprender de Jesús, porque Él no es duro, Él no es estricto como los fariseos, con normas que no podemos llevar. No, Él es amor, Él es bondad, Él es perdón, Él es gracia, Él es misericordia. Él no es orgulloso, como tú o yo, como algunos que habrá que son orgullosos y han endurecido sus corazones para no llevar el yugo de Jesucristo, su palabra. Y te repito, esa palabra que está forrada de amor para ti, para mí y todo el que venga a Jesucristo. Un corazón lleno de amor que Él ofreció a todos y cada uno de nosotros, porque desea que estemos con Él en la eternidad, desea que estemos con Él. Por eso dice aquí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce tu corazón, Él sabe de lo que nosotros padecemos, conoce todas nuestras debilidades. Lo dice y mira, pero hay una promesa muy hermosa aquí en la palabra de Dios. Él claramente nos habla que Él viene pronto. Dice aquí en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjate, para que ninguno tome tu corona. Si llevas el yugo de Cristo, que está forrado de amor, es la palabra. Si la vives, si le obedeces, si le amas, si le alabas, si le adoras, Él nos ayudará a retener nuestra corona para la vida eterna. Recuerda, hemos escuchado varias veces, en esta vida es pasajera.
un momento u otro vamos a tener que partir a la presencia de Dios. ¿Con qué nos presentaremos delante de Él? ¿Dónde estará esa corona si aquí no buscamos, no luchamos por obtenerla? Por medio de la palabra, por medio de las escrituras. Así es, por medio de las escrituras, viviéndolas, teniendo ese yugo en tu corazón. Él conoce nuestras debilidades, pero no nos impone un yugo difícil de llevar. Por eso dice aquí la palabra muy claramente: venid a mí los que estén cargados y trabajados, y Él nos hará descansar. Si tú quieres venir a Él, dejar tu carga, llevaremos la de Él, que es más ligera. La vivencia con Él en su palabra. Tú escoges, Él no te obliga. Por eso aquí te invita, te hace esa invitación maravillosa, esa invitación de amor, de perdón, de gracia, de misericordia. Si tú quieres, ven a Él, porque estás trabajado y cansado, estás luchando con tus propias fuerzas. Eso no te va a ayudar en nada para despojarte de lo que hay negativo en tu corazón. Solo la presencia de Cristo quita la negatividad de nuestra vida, dándonos paz, seguridad, la certeza de que está con nosotros, la seguridad de que un día le veremos y que retengamos desde aquí nuestra corona que nos está reservada en el reino de Dios para la eternidad. Son promesas. La palabra de Dios, como te decía hace unos momentos, está envuelta de amor. Ese yugo está lleno, envuelto de amor, dice la palabra de Dios, que a todos nos ama por igual. Tú decides, tú escoges si quieres seguir llevando tu yugo de incredulidad, de desamor hacia Jesucristo, de desobediencia, que es una rebelión contra la palabra, contra los estatutos y mandamientos de Dios. Y aún conociendo todo esto, ¿cuántos tienen su corazón endurecido? Como decía yo hace unos momentos, lleno de amargura, de resentimiento, de ira, de contienda. Y ese yugo les impide gozarse en la presencia de Dios. El Señor nos invita a todos, a todo el que quiera. No seas incrédulo. Cree en las promesas de Jesús. ¿Qué te impide creer y tomar esa salvación tan maravillosa que Él nos ofrece por amor? ¿Estás cansado de las luchas, de los problemas cotidianos, de las circunstancias que estamos viviendo ahorita todos los seres humanos en el planeta? Deja tu carga en Cristo. Deja tu yugo y llevemos el de Él, que es más ligero. Y es ligera nuestra carga, porque es su presencia viva, su gracia, y a través del Espíritu Santo nos motiva para llevar esa carga en nuestro corazón y extenderla, para valorarla con nuestros hechos y acciones, extenderla a todos los que nos rodean, para que se acerquen a este maravilloso amor de Cristo, que se acerquen a la presencia viva de Dios en el nombre de Jesús. Llevemos su yugo y nuestra carga es ligera, no pesa, si la llevas con amor, con fe y certeza de que Él es el que te ayuda. Dios te bendice. Vamos a orar. Tú valora tu vida. ¿Qué te impide creer en Jesús? ¿Qué te impide, conociendo ya la palabra o aún no conociéndola, entregarle tu corazón a Cristo? Dejemos las cosas vanas de la carne, las cosas superfluas del mundo que nos impiden tener esta plena comunión con el Rey, sacerdote, profeta, médico, pastor, que es Jesucristo el Señor. Oremos para la gloria del Señor. Padre, oh mi Dios todopoderoso, venimos ante tu presencia. Oh mi Dios, creemos que en Jesucristo podemos dejar nuestro yugo, ponerlo a sus pies, a los pies de Jesús, y encontraremos descanso para nuestra alma. Que escuchando su palabra, escudriñando su escritura como niños, Él nos promete la vida eterna y una corona de vida. Que nuestro corazón encuentre descanso en su presencia, encuentre paz en el conocimiento de tu palabra, y que seamos como niños. Quizás éramos ignorantes de las escrituras, pero ahora nos has dado el privilegio de conocerla, de oírla, de leerla, de vivirla, para darte la gloria, la honra y la alabanza con nuestra vida misma.
que en verdad nos dediquemos a ti, Señor, y que por medio del conocimiento de tu palabra, de esa palabra tuya, mi Dios, nuestro Señor Jesucristo siga obrando en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Tú nos haces una invitación generosa, oh Jesús, para todos los que estemos trabajados y cargados con los problemas de la vida, con los pecados de nuestra propia naturaleza humana. Y tú nos perdonas a todo el que venga a ti, oh mi Jesús, que se convierta en tu servidor, que obedezca tu dirección, que deseemos servirte con todo nuestro corazón. Tú nos librarás de esas cargas insoportables, nos darás descanso, paz y la llenura de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu de poder y de gloria que será nuestra guía, que es nuestra guía, y podemos llevar a tu presencia nuestras inquietudes, nuestros sinsabores, y con la ayuda de tu Espíritu Santo y la gracia de nuestro Padre Eterno, que escudriñemos tu palabra, Señor. Que vengamos a tus pies buscando que tu santidad nos envuelva. Que ese amor y gracia tuya, Señor Jesús, por el perdón de nuestros pecados que hemos recibido, haya un corazón agradecido, humilde, en adoración y alabanza, dedicado a ti en todo tiempo. Gracias por amarnos, por invitarnos a llegarnos a ti, Señor, y dejar nuestras cargas para llevar la tuya que es más ligera. Bendecimos, alabamos tu nombre y que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Yo te pido, mi Señor, humildemente, por todos aquellos que no han recibido tu presencia, tu gracia, tu perdón, Señor Jesús, esa salvación que derramaste a través de tu derramamiento de sangre en la cruz para el perdón del pecado del ser humano. Que esos corazones quiten ese yugo de dureza, esa amargura, y se la dejen a tus pies. Y que lleven tu yugo, que es más fácil, creyendo que tú eres el único y suficiente Salvador, valorando que solo tú les darás esa paz que necesitan sus vidas y sus corazones para disfrutar tu presencia viva en estos días. Gracias, mi Señor, mi Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros y darnos esta promesa de amor, esta palabra de vida que nos conducirá a la vida eterna por medio de nuestro Rey, Salvador y Profeta, Jesucristo, tu Hijo amado, porque a Él le revelaste todas las cosas y ahora nos revela a nosotros por medio de tu Espíritu Santo, el conocimiento y discernimiento de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu paz, Padre, el amor de Cristo y la bendición de tu Espíritu Santo en comunión con todos y cada uno de tus hijos llene a todo tu pueblo y aún a los que no se han allegado a ti, para que seamos llenos de tu gracia y presencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, pues nada más quiero darles un aviso. El viernes pasado me comentaban y me preguntaban a la vez que cuándo abríamos el templo. Pero hermanos, yo les comunico en el amor del Señor que no vamos a abrir el templo hasta que estemos en semáforo verde, para evitar contagios, para evitar que haya un problema mayor con algunos que tienen alguna deficiencia física. Entonces vamos a prevenir todo esto. Y con la ayuda del Señor, confiemos en que pronto sea el semáforo verde, para que todos unidos podamos estar en la casa del Señor alabando su nombre. Porque cuántos son asintomáticos no lo sabemos, pero pueden contagiar a cualquiera de los que estén ahí con alguna deficiencia física u orgánica, y entonces eso sería problemático y sobre todo entristecedor para la congregación. En el amor de Cristo, oremos unos por otros, oremos porque esta pandemia pues pase pronto, y sabemos que hay secuelas, pero que el Señor nuestro ayudador esté con nosotros, y con la gloria y gracia del Señor en nuestro corazón persistamos en oración buscando su palabra, unidos en el Espíritu, en la presencia de Dios, clamando su presencia para podernos volver a ver con la gracia de Dios, todos juntos, todos unidos en adoración y alabanza a su presencia en el semáforo verde. Dios me los bendiga, hermanos. La paz del Señor llene sus corazones. Hasta luego.